Y quiero referirme en esta oportunidad, quiero hablar acerca de palabras de Jesús dichas en esa última cena, en Mateo capítulo 26, versículos 25 al 28, que este relato lo hemos leído un montón de veces, lo hemos compartido, de hecho lo vamos a volver a leer después de la predicación, después de esta reflexión, y es lo que este relato usamos para revivir ese momento y tal como se hizo en esa ocasión, participar nosotros también. Dice las palabras de Mateo en el capítulo 26, versículo 25. Dice, mientras comían, dice que Jesús tomó un pedazo de pan, dice que lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y dijo, tomen, cómanlo, esto es mi cuerpo. Dice, tomó luego una copa de vino. Dice que la bendijo y también le dio a sus discípulos. Y dijo las siguientes palabras, beban esto porque esto es mi sangre que sella el nuevo pacto. Mi sangre se derramará para perdonar con ella los pecados de infinidad de personas. La última cena fue mucho más que un momento emotivo antes de su muerte. Recuerden que siempre hablamos acerca del recordatorio, del acto ese que en la cultura judía constantemente recuerdan hechos en sus vivencias que han sido muy importantes en su cultura, en su pueblo, en su gente a lo largo de la historia. Y ellos lo recuerdan. Ellos recuerdan la Pascua de la salida, como hemos hablado el mes anterior, la salida de Egipto, y ellos recuerdan, porque no se tienen que olvidar lo que han pasado, no se tienen que olvidar el dolor que han padecido y tampoco tienen que olvidar lo que Dios ha hecho por ellos. Porque nos olvidamos muy fácilmente de las cosas. Hoy en día estamos acá llorando, pidiendo ayuda, y la semana que viene estamos de vacaciones en un lado y nos olvidamos completamente de todo. ¿O no es así? Tenemos ese olvido en nuestra memoria, que aún lo que hemos prometido y lo que hemos dicho que haríamos, se olvida. Y si no, evaluemos a nosotros mismos cuántas cosas le hemos dicho al Señor en momentos difíciles y cuántas hemos cumplido. ¿Por qué nos olvidamos? Y la Santa Cena, que nosotros la hacemos una vez por mes por una cuestión nuestra, no está escrito que se haga una vez en cada mes. Lo podemos hacer todas las semanas. Eso es una cuestión nuestra de logística, de preparación, pero aún para que tampoco se nos haga una rutina esto y olvidemos el corazón, el espíritu de lo que es este acto. Pero este encuentro emotivo es más que el recordatorio del sufrimiento de Jesús antes de su muerte, sino tiene algo más, que es el momento en donde Jesús estableció un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto en ese momento lo estaba estableciendo con sus discípulos, que ellos representaban en ese momento a todos nosotros. Nosotros no habíamos nacido, no existíamos ni como sociedad en ese momento, pero estábamos ahí con los 12. Y el nuevo pacto que Jesús selló con ellos, no era solamente eran los representantes oculares y participantes en ese momento, pero para todo aquel que luego creyese. En ese
Ese nuevo pacto era también para el hombre que estaba en la cruz de al lado, que creyó en él. ¿No estuvo en ese momento? No, no estuvo. Pero estuvo representado por medio de sus 12 en esa última cena. Por eso, para tener más claridad sobre esto, porque siempre hablamos del nuevo pacto y leemos lo del nuevo pacto, pero ¿realmente entendimos el nuevo pacto? ¿Qué significa? Por eso quisiera hablar acerca de esto, quisiera compartir, pero primero necesitamos entender 2 puntos que respecta a lo que es el pacto, ¿sí? El concepto del pacto. El pacto es un acuerdo entre 2 partes, es en donde ambas partes se comprometen a cumplir condiciones acordadas. Esto es, hoy en día nosotros en un montón de ocasiones hacemos. Quizás no le llamamos pactos, pero le llamamos un trato. Cuando nos ponemos de acuerdo entre 2 partes, vos haces una parte, vos haces la otra. Muchas veces ese trato se hace un contrato, que para que nadie se haga el que no vio nada, lo firma un representante público en donde obliga a las partes a cumplir cada uno lo que corresponde. Por eso un pacto no es más que eso, es como un acuerdo entre 2 personas, 2 o más personas. Y en la cultura judía y en otras culturas muy antiguas, para que el pacto sea serio, como hoy en día lo hacemos serio en presencia de un escribano, ¿sí? En ese momento los pactos se sellaban de distintas maneras y el sello marcaba esa legalidad y ese acto de decir, miren que no es broma esto, ¿sí? Cuando hacemos un contrato de alquiler y alguien te dice, yo te doy un lugar, y el otro dice, yo te voy a pagar lo que me pedís, ¿por qué vamos a un escribano? Porque alguno se puede hacer el vivo y decir o cambiar las condiciones o directamente no cumplir con lo que estaba estipulado. Hacemos serio el contrato mediante una firma de una entidad pública que respalde que ambos van a cumplir esa parte. Eso da la tranquilidad de que si uno no cumple, yo puedo acudir a la justicia y decir, nosotros hicimos un pacto en donde yo estoy cumpliendo mi parte y la otra parte no. Así que el escribano es el que marca la seriedad, el que obliga, miren a lo que llegamos, lo que debería ser el valor de la palabra, deja de existir, porque necesita alguien venir a decir, sí, lo van a cumplir. Yo soy testigo de que ellos acordaron eso y lo vamos a cumplir. Por eso en ese momento no había escribanos, pero se sellaba de alguna manera. Y en la cultura, como dije, judía, se sellaba mediante un ritual, una ceremonia, se imitaban partes, conocidos de esa parte, y se tomaba un momento para decir lo que haría cada uno, y se lograba, y mediante testigos se compartía el pacto, se celebraba el pacto. Pero no solo se hacía de esa manera, sino también se hacía mediante la sangre de un animal. Se sacrificaba un animal en donde cada parte del animal simbolizaba cada una de las partes. Y Jesús sellaría ese nuevo pacto mediante su sangre derramada. Por eso Jesús, cuando agarró la copa con vino, decía, esta sangre, que hablaba de su sangre, dice, sellaría un nuevo pacto, algo nuevo. Y también para esto necesitamos hablar sobre los pactos anteriores. Si hay un nuevo pacto es porque existieron otros pactos.
En el Antiguo Testamento hay varios pactos, pero yo quiero mencionar los más trascendentes para que tengamos conciencia de lo que ha hecho Jesús. ¿Por qué Él hizo un pacto? ¿Por qué habla de uno nuevo? El primer pacto que nosotros, de los más trascendentes, son 4. Yo voy a mencionar 4, hay más, pero voy a mencionar los más trascendentes y después nos vamos a enfocar solamente en uno. Pero el primero fue el pacto con Noé. No sé si recuerdan, la promesa de no destruir la tierra mediante el diluvio. ¿Recuerdan qué es lo que dijo? ¿Cómo se vería cumplido el pacto? ¿Cuál es la seguridad que nos dio para saber que Él va a cumplir su palabra? ¿Cuál es? El arco iris. Eso nos muestra que hubo un pacto entre Noé y el Creador de no destruir la tierra con agua. Cada vez que vea eso, recuerde que hubo un pacto en ese momento, que una de las partes prometió eso. Y fíjense, día lluvioso o días en base a cómo se da el clima, ¿qué vemos ahí? Un arco iris. Y eso, a lo largo de la historia, como parte de lo que forma parte de la naturaleza respecto a lo meteorológico, lo vemos ahí. Un fenómeno meteorológico que marca lo que fue el acuerdo entre Dios y Noé. Esto lo habla en Génesis capítulo 9, versículo 13 al 15. También hubo otro pacto, el pacto con Abraham. Fue una promesa que le daría gran descendencia y una tierra para su pueblo, para el pueblo judío. Esto lo menciona en Génesis capítulo 17, versículos 10 y 11. Luego hubo el pacto, que después vamos a centrarnos, que es el pacto con Moisés, que implicaría una ley como base en la relación con Dios. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 24, versículo 8. Y también vemos el pacto con David, una promesa de que tendría un reino eterno a través de su descendencia. A partir de la descendencia de David surgiría lo que hoy conocemos como nuestro Salvador, nuestro Señor. Sería descendiente, linaje de David. Esto lo habla el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Por eso hablamos de pactos, tratos que Dios hizo con distintas personas y que tenemos como base el Antiguo Testamento para identificarlos y saber que Dios hacía tratos en donde cada uno cumplió su parte y Dios también lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo. El principal pacto al cual nos vamos a referir, que vamos a considerar el antiguo pacto, es el pacto mosaico, el pacto de Moisés, que fue acordado en el monte Sinaí y dice que también fue sellado con sangre. Yo quiero leer unos versículos de Éxodo capítulo 24 y dice: Moisés se levantó muy temprano y construyó un altar al pie del monte, con 12 columnas alrededor, pues 12 eran las tribus de Israel. Entonces envió a algunos de los jóvenes a hacer holocaustos y a sacrificar ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre de esos animales y la echó en grandes vasijas. Dice que la otra mitad la roció sobre el altar. Después leyó al pueblo el libro que había escrito, el libro del pacto, que contenía, ¿qué cosa? Las leyes y los mandamientos de Dios. Y el pueblo dijo nuevamente: solemnemente prometemos obedecer todas las leyes del Señor. Una parte hizo este trato. Moisés tomó la sangre que estaba en las vasijas
roció con ella al pueblo y dijo: esta sangre confirma y sella el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darle estas leyes. Este fue el antiguo pacto que se hizo en ese momento, en donde por medio de la ley ellos lograban acercarse a Dios, estar a cuentas con Dios. Por medio de esa ley, diciendo: si ustedes cumplen con todo esto, ustedes van a ser considerados justos delante de los ojos de Dios. Así que ellos que prometieron, dijeron: lo vamos a hacer. Así que la sangre de esos animales que fueron sacrificados en esa oportunidad sellaba ese pacto en donde Dios cumplía su parte, permitía que se acerquen a Él, y el pueblo cumplía su parte de obedecer las leyes y los mandamientos que le pidió el Señor, le pidió el Creador. Ahora bien, una pregunta que siempre me he hecho y que seguramente se la estarán haciendo, se la han hecho. ¿Para qué servían los sacrificios? ¿Por qué no se manejaba de otra manera? Los sacrificios servían para mostrar la gravedad de la infracción y para mostrar la necesidad de acercarse a Dios de una manera que costaba. No era nada agradable enviar o pagar un animalito para llevarlo al sacerdote y que haga su trabajo. Esto es algo que vemos. Sin embargo, esto no ofrecía un perdón completo, porque ¿cuál era el problema que sucedía en ese momento? Y que sucedió a lo largo de toda la historia hasta antes de Jesús. Y después lo vamos a mencionar, que es la reincidencia. ¿Qué pasaba? Decían: tenemos que cumplir esto. Buenísimo. 2 días, 3 días, 4 días, y ya se rompía el pacto. Así que ahí, para no perder la condición del pacto, ahí dijo: bueno, si hay una infracción en la ley, en el cumplimiento de lo que se pidió, se arregla mediante el derramamiento de sangre. Este acto, quizás viéndolo desde, ¿no?, es algo también muy ligado a cuestiones que han sucedido hace muchos años, ¿sí? Es decir, no, hoy en día quizás ver un derramamiento de sangre es muy fuerte, pero para ellos era recordar lo que realmente sucedía cuando se infringía la ley. No era una cuestión mística. Era algo que en definitiva los llevaba a la muerte eterna, los llevaba a la separación con Dios. ¿Era choqueante ver llevar un animal a morir? Sí. Pero sin embargo era necesario para que no naturalicen algo que para Dios era grave. Si no había sacrificio, imagínense lo que sería. Porque pecar es gratis, ¿o no? ¿Alguno paga por pecar? ¿Le viene algún impuesto por pecar? No, es gratis. Y aún así, hoy en día, ¿cuánto nos cuesta entender que la gravedad de infringir lo que Dios nos dice? Porque pues no nos pasa nada, no sentimos nada. No es que altera nuestra salud, o quizás en ocasiones nos sentimos mal, a veces sentimos culpa, o más allá, ni quiero hablar de las consecuencias de la infracción, porque en definitiva la ley, resumido en 2 partes, trataba cómo me tengo que acercar a Dios y cómo tengo que tratar a mis hermanos. La ley consiste en eso. Fíjense, analice los mandamientos y fíjense, no dice nada del otro mundo. Dice: amá a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y después, amá a tu prójimo. ¿Y cómo lo ames? No mates, no digas falso testimonio, no cometas adulterio. Es decir, son todas cuestiones que son morales.
y que en definitiva nos benefician a nosotros. Porque uno dice, ay, pero ¿por qué lo dijo Dios? Porque necesitaba que el pueblo esté unido, esté bien, sobrevivan todo ese tiempo de peregrinaje en el desierto. Entonces la ley, en lo pragmático, nos bendice a nosotros. Logra una buena relación entre nosotros. Ayuda a mediar en cuestiones que tienen que ver con nuestro diario trato del día a día. Y que aún así, cuando lo infringimos, porque todo empieza así, todo empieza con una infracción, una cosa con otra, y cuando menos nos damos cuenta, está todo dado vuelta. Así que el sacrificio servía para, no olvides lo fuerte que es no cumplir, violar la ley de Dios, lo que Dios dijo que no hagas. Así que, y también, ahora, y otra gran pregunta, ¿realmente el Creador necesitaba un sacrificio? No. Los sacrificios, como dijimos, ayudaban a entender que el pecado traería muerte. Mostraban que alguien tenía que morir. Por nuestros pecados, alguien tenía que morir. Y en ese momento, un animalito moría. ¿Dios necesitaba la sangre del animal? No. Ellos en ese momento la necesitaban. Porque eso les recordaba cada vez que se acercaban con su animalito por sus pecados. Porque no solo era acercarse con el animalito, sino era arrepentirse de lo que habían hecho. Miraban ese animal y decían, por mi culpa, este pobrecito, ese pobre animal tenía que padecer. Ellos necesitaban ese animal. Pero asimismo, y es algo muy común en un Dios eterno, esto era la precuela de lo que sucedería muchos años después por medio de nuestro Señor Jesús. Jesús ni existía físicamente en ese momento, pero el plan ya estaba completamente pensado, estaba todo perfectamente calculado. Eso ayudaría a generaciones a entender que llegaría alguien que después vamos a leer que se llamaría el Cordero de Dios, que haría un solo sacrificio y que bastaría para todos. Por eso ese antiguo pacto fue una solución provisoria, pero Jesús iniciaría un nuevo pacto, confirmado con su sangre derramada y con su muerte. Por eso quiero mencionar dos aspectos que para mí son clave de este nuevo pacto y cómo afectan en nosotros. El primero de estos puntos es el sacrificio de Jesús como base del nuevo pacto. El nuevo pacto se establece sobre el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús. Hebreos 10:14 dice, porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los que está santificando. En el Antiguo Testamento, los sacrificios era la única manera que tenían de reconciliarse con Dios. Era la única manera que ellos tenían de demostrarle a Dios que querían tener cuentas claras con Él. ¿Por qué? Porque podían no querer hacer el sacrificio. Hay gente que decía, ¿qué me interesa Dios? Entonces, esa persona no se acercaba a pedir, a rogar por sus pecados, a llevar el animalito para perdón de sus pecados. Ni le interesaba. Ni le interesaba estar a cuentas con Dios. A unos decían, Dios no existe. Pero había otros que sí lo querían hacer. Eran personas que querían estar a cuentas. ¿Con quién? Con Dios. Así que esa era la manera que ellos tenían de acercarse a Dios
mediante intermediarios, porque no podían hacerlo ellos solos. Ellos dejaban su animal, hacían la confesión sobre ese animalito, su pecado, y después el resto lo hacía el sacerdote. Por eso ellos buscaban reconciliarse con Dios. Sin embargo, el perdón que alcanzaban era ocasional. ¿Por qué? Como hablamos, la reincidencia. Ellos volvían a cometer un pecado y volvía a aparecer un animalito y volvían... Bueno, imagínense esto repetido a lo largo de cuánto tiempo, cuántos años. Y uno piensa, ¿cuántos animalitos han muerto por los pecados, por las infracciones a lo que el Padre había dicho que cumplan? El Creador pidió que cumplan. Por eso aclaro, lo que Él pedía, en definitiva, nos ayudaba a nosotros. Les ayudaba a ellos. No es que pedía caprichos exorbitantes que uno dice, ay, Dios pide, como ha pasado en otras culturas, el Dios de cierta tribu indígena pedía sangre de niños. El Señor no pedía más que cumplan cosas, cumplan puntos, que tengan a Dios en primer lugar y siempre presente, y en plena conciencia que es Dios, y al mismo tiempo que estén bien, se lleven bien, se respeten, estén a cuentas. La ley es más grande, los mandamientos son 10, pero después hay muchos más detalles sobre cada caso en particular, que no vamos a entrar en tema, pero simplemente tratar de entender que los mandamientos que ha dado el Creador en ese momento no eran caprichos, eran cuestiones morales de ese momento para que todos tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades, el mismo bienestar, el marcar vos, tu derecho llega acá, pero tu obligación también hasta acá. No pidió nada raro, no exigió nada raro, no exigió cosas que no tenían, que no formaba parte de una cuestión excéntrica. No, eran cuestiones totalmente normales y necesarias que luego las culturas más contemporáneas, en el cual el derecho hoy en día, varios países se han fundamentado en los mandamientos justamente porque ambos buscan el mismo objetivo, el bienestar, el respeto, el cumplir, que todos, nadie se abuse del otro. Por eso, al haber reincidencia, que había otro animalito y otro ritual. Y así durante una y otra vez. Esto convirtió al antiguo pacto en algo temporal, insuficiente y de una manera ineficaz. Esto es lo que sucedía, es lo que había. Porque todo estaba preparado para que en algún momento, por eso digo, miren cómo Dios ve el tiempo en un presente eterno. Ya en ese momento estaba pensado que un cordero sin defecto, perfecto, después vamos a mencionar otras características, pagar un precio para que sea una sola vez y para siempre. Pero hasta llegar a esa oportunidad había sacrificio tras sacrificio tras sacrificio y presentaban el corderito con arrepentimiento diciendo yo hablé mal de tal persona, entonces me arrepiento de haber hablado mal de tal persona, y se dejaban el corderito para continuar el acto el trabajo de los sacerdotes, y después nuevamente otro corderito, y decir, de vuelta hablé mal de la misma persona, y un corderito nuevo pagando el precio por ese pecado. Por eso decimos que el antiguo pacto era insuficiente e ineficaz.
hasta que llegó el día cero. Juan 1:29 dice, al día siguiente, Juan el Bautista vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen, es una frase hermosa, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren que estas palabras fueron dichas cuando comenzó el ministerio de Jesús. Ellos no tenían ni idea de lo que sucedería después. Nosotros porque lo leemos, vemos la historia contada y la leemos, pero esto sucedió al principio cuando Juan lo presentó como él es el por el cual iniciaron todo ese sistema de expiación para que Él pague el precio para siempre. Jesús, iniciando su tiempo presentado, y ellos conocían todo el sistema de expiación, ellos conocían cómo era. Qué raro, ¿no? Escuchar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando ellos tenían que llevar el corderito. Como que era una frase como llamativa. Sí, pero ¿cómo? El que quita el pecado, pero si yo tengo que, para que el Creador perdone mis pecados, yo tengo que llevar ese sacrificio, ese animalito. ¿Cómo? ¿Qué es un animal? ¿Cómo que quita el Cordero de Dios? ¿Cómo no? Una frase muy llamativa para el que estaba acostumbrado a este antiguo pacto. Sin embargo, era así. Jesús, al ofrecer su cuerpo y derramar su sangre, inició un nuevo pacto, en el que el sacrificio de Él sería, como todos conocemos, definitivo, suficiente y eficaz. Resumió las tres características. Por eso, quiero mencionar qué hace el sacrificio de Jesús, qué lo hace mejor que todos los que se hacían en el antiguo pacto. ¿Qué tenía el sacrificio de Jesús a diferencia de los sacrificios que se hicieron durante siglos y siglos y siglos? Yo simplemente los voy a nombrar porque para no... Después igualmente como todas las semanas yo comparto el mensaje, después pueden descargarlo, leerlo, verlo, estudiarlo, pero simplemente los voy a nombrar porque fue una vez y para siempre, ¿sí? Los sacrificios de animales tenían que repetirse constantemente porque no podían quitar los pecados. Nunca fueron suficientes. Por eso Jesús ofreció un solo sacrificio. Esto dice Hebreos 10:10, dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Y también en Hebreos capítulo 10, versículo 3 y 4 dice, pero esos sacrificios son un recordatorio cada año de sus pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los chivitos quite los pecados. También porque Jesús no tenía pecado. Los animales en ese momento eran físicamente sin defecto. No podían presentar cualquier animal, como dijimos hoy. Nosotros no podemos acercarnos a Dios zaparrastrosos como venimos, como diciendo, pero Él ve el corazón. Nosotros tenemos que dar lo mejor que tenemos, desde nuestro afuera y principalmente nuestro adentro. No podemos darle a Él cualquier cosa. No podemos decirle, vengo, te presento como estoy porque estoy cansado, la verdad a mí no me gusta. Hermano, Él merece algo perfecto. Él pedía en ese momento algo perfecto. Y este animalito perfecto, pero asimismo no podía representar al ser humano, porque era un animal, y al mismo tiempo, al no ser humano, no podía tener una vida justa. Era un animal. Lo cual, Jesús fue el sacrificio perfecto y sin pecado.
Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagada con oro ni plata, las cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni tiene mancha. Otro punto es que transforma el corazón este sacrificio de Jesús, a diferencia de los anteriores, del sacrificio de animal que se hacía en ese momento. Este produce una transformación interna. Los sacrificios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, no podían cambiar a la persona por dentro, pero el sacrificio de Jesús nos da inicio a una nueva vida y a un nuevo corazón, en lo cual existe el no reincidir. Y eso no pasaba antes. Dice Hebreos 9:14, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto de nuestros pecados. En ese momento los sacrificios no trabajaban con su interior, simplemente era el dolor de ver un pobre animal sufrir por uno, como diciendo, por mi falso testimonio, por mi mentira, por mi acto de tener sexo antes del matrimonio, un animal muere. Como que uno lo ve, el animal tan tierno, y dice, vos tenés que pagar por mi falta. Sin embargo, el deseo a esa infracción seguía estando. Por eso hablamos de la reincidencia. ¿Por qué? Porque no cambiaba nada en el interior de ellos. Sin embargo, a partir del nuevo pacto, a partir del sacrificio de Jesús, nos dio algo que en ese momento no tenían, que es su Espíritu Santo dentro nuestro, para permitirnos vivir una nueva vida en Cristo. Y eso no pasaba. Ellos no tenían eso, ellos simplemente seguían, no existía la libertad, porque ellos seguían esclavizados al pecado. Sin embargo, Jesús garantizó libertad. Otro es porque abrió el camino directamente a Dios. Antes el sumo sacerdote podía tener contacto directo con la presencia de Dios una vez al año. Esto que hacemos acá, ellos lo hacían una sola persona una vez por año. Y todos afuera esperando ver al sumo sacerdote que salga de ese lugar santísimo, ese lugar donde la presencia de Dios estaba. Una vez por año lo hacían. ¿Cómo cambiaron las cosas, no? Ahora, por medio de Jesús, nos acercamos cuando queremos, con total libertad. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 19, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Por eso, entendiendo esto, realmente entendiendo la diferencia entre el antiguo pacto, el nuevo pacto que estamos hablando, estamos explicando, entendemos la diferencia de los sacrificios, la necesidad del sacrificio, entendemos, realmente es algo tremendo, es algo hermoso. Por eso cuando Jesús dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados, Él está diciendo que su sacrificio traería una nueva oportunidad y definitiva de acercarnos a Dios. No había otra manera para que esto se arregle. Ya dijimos, la reincidencia al pecado estaba, ya aún con viendo
a los ojos el animalito y mirándote como diciendo, me vas a matar y vas a tener que morir porque hablé mal de alguien. Y aún así seguían su reincidencia en el pecado y seguían esclavizados a esa mala conducta. ¿Cuántas veces habrán querido cambiar y volvían con el animalito mirándolo, entregándolo? Sin embargo, Jesús al decir eso dice, muchachos, todo cambió. A partir de ahora, las reglas cambiaron. Un nuevo pacto, no como el anterior, basados en la obediencia a la ley, sino un pacto basado en lo que yo voy a hacer, dice, derramando su sangre para perdón de sus pecados. La sangre de Jesús derramada por nosotros es el medio, y tenemos que usar esta palabra, es el medio de la liberación. Porque nos sentimos esclavos cuando decimos, vos tenés que obedecer a Dios. Decimos, pero No, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay algo dentro tuyo, hay una cuestión dentro tuya, a ver, hacete así. Hay algo dentro tuyo que te lleva a hacer algo aunque vos no quieras. ¿Cuánto luchamos con pecados que no podemos manejarlos? ¿Por qué? Porque hay algo dentro tuyo que te obliga a hacerlo. Es como si fuera, vamos a verlo desde el lado de un vicio, de algo que no lo podés controlar. Y la única manera que tenés de hacer algo diferente es volverse transgresor de sí mismo. Así que Jesús trae una nueva oportunidad de liberación y de salvación. Amén. Y ahora quiero hablar sobre el nuevo pacto. Es un pacto de gracia y no de ley. El nuevo pacto no se basa en lo que nosotros hacemos, sino se basa en lo que Él hizo. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento pedía obedecer todos los mandamientos de Dios para ser considerados justos. Aquella persona que cumpla con los mandamientos que Dios dijo, que recuerdo porque no olvide ese detalle, mandamientos que nos ayudaban a nosotros en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con el otro, ¿sí? No olvide eso. No son demandas exorbitantes, son realmente puntos que nos benefician a nosotros mismos. Nadie le gustaría tener una persona a su lado que esté acostándose con cualquier otro, ¿o no? Entonces, no es muy loco que si no diga, no cometas adulterio. ¿Le gusta a alguno de ustedes que hablen mal de ustedes? ¿Les gusta o no les gusta? No nos gusta. ¿Qué decía la ley? No digas falso testimonio a los demás. Todos los mandamientos apuntan a un buen trato entre nosotros. Y aún así nos costaba. Les costaba y nos cuesta. Pero el que cumplía toda la ley era considerado diciendo, es una persona justa a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque cumple con las normas que Dios considera que tiene que tener una persona agradable a sus ojos. Pero como dijimos, el gran problema era la reincidencia. Encima, como Jesús dijo, vos cumplís todo, pero hay uno que no, es desobedecer todo. Por eso es que no hay persona buena, porque el que dice yo soy bueno, pero tenés malos pensamientos, dejá de ser bueno. O podés decir, bueno, en este momento no estoy haciendo nada, pero ¿y lo que viene? ¿Qué sabes si va a fallar? ¿Y anteriormente fallaste? Eso muestra cómo la reincidencia nos quita esa visión de Dios sobre nosotros justa, de decirnos, vos la verdad sos una buena persona. No, no somos buenas personas. Somos buenas personas hasta que lo dejamos de ser. Por eso, Jesús cumplió la ley sin reincidencia. Jesús cumplió toda la ley, no fue encontrado pecado en él, por eso que es el sacrificio perfecto. Porque el animal no tenía
la carga moral que tenía la persona. Jesús sí, Jesús tuvo tus mismas tentaciones, tus mismas luchas, tus mismos padecimientos, las mismas opresiones que tenés vos en tus días. Él tuvo todo lo que nos pasa por ser humanos y lo afrontó sin ningún pecado. Eso es lo que hizo que Jesús sea el sacrificio perfecto. Y justamente este sacrificio perfecto nos permite comenzar un nuevo tiempo de gracia. Porque Él dice, el nuevo pacto consiste en lo siguiente: yo pago el precio por ustedes, ustedes no tienen que pagar nada, solamente tienen que creer en que yo lo hice por ustedes. Y ellos, en su cabeza, acostumbrados, como dijimos, al animalito. Pero no tengo que ir más con un animalito por mis pecados. No. Solo con creer que el nuevo pacto dice, el antiguo decía eso, cumplí con todo. Si infringís, animalito. El nuevo pacto dice, si infringís, cree que yo ya pagué, yo fui el cordero entregado y que no se necesita nuevo sacrificio. Fue hecho una vez y para siempre. Ese es el nuevo pacto que Él selló con ellos. Ese nuevo pacto es mejor que el anterior, porque ahora somos declarados justos no por lo que hacemos. No somos declarados justos porque estamos tratando de llevar la ley cumpliendo punto por punto. Ojo, esto no quita, no da el tema porque no nos da, pero en otro momento lo vamos a hablar. La justicia viene por la fe y viene por medio de vivir esa nueva vida en Cristo, porque esa naturaleza hoy en día nosotros sigue haciendo lo que quiere. Pero esa naturaleza, dice, fue crucificada con Cristo. Esa, como dice el escritor en la carta a los Hebreos, dice, Él purifica nuestra conciencia para que podamos dejar de hacer esas malas obras. Nosotros somos santos, justos, creyendo en Él, creyendo en lo que Él ha hecho por nosotros, en ese sacrificio que Él pagó, porque hoy en día tendríamos que pagar nosotros por el animalito. Pero no es necesario, porque su sangre fue derramada para que hoy tengas, por medio de la fe, simplemente mirar atrás y decir, Él pagó su sangre fue derramada por mis pecados. Su sangre lava mis pecados. Nadie tiene que volver a pagar. Así que puedo ir en el camino de la justificación, de ser declarados y ya teniendo una nueva naturaleza en Cristo, ni tengo que obedecer la ley porque se cumple sola. Porque la nueva naturaleza que tenés en Cristo no es rebelde, no habla mal de otros, no tiene malos pensamientos. Es una nueva naturaleza y que si vivís en ella, ni tenés que sentarte a leer la ley. Porque se cumple sola. Efesios 2:8 dice, por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios y no se obtiene haciendo el bien. Esto es así para que nadie se sienta orgulloso. Vos sos salvo no por lo que haces o porque sos buena persona. Sos salvo porque alguien pagó el precio por vos y es por alguien que dejó su espíritu en vos para que dejes de ser esclavo de esa naturaleza miserable que tenés, que te lleva a reincidir en lo mismo de todos los días. Esto es lo que Él hizo. La salvación es un regalo. ¿Podemos decir? Es un regalo. Dígalo de vuelta, es un regalo. Es un regalo, no tenés que hacer nada. Solo necesitas fe para creer que lo que fue hecho en ese momento es para vos. No depende de tu esfuerzo, sino es gracia. Es un don, es un regalo, es un presente. Romanos 3:20 al 22 dice, y esto que es así porque nadie puede alcanzar el favor de Dios,
por obedecer la ley. Pues mientras mejor conocemos la ley de Dios, más nos damos cuenta de que somos pecadores. Sin embargo, Dios nos ha mostrado ahora la forma para que Él nos acepte. De ella ya había enseñado en el Antiguo Testamento. No se trata de guardar la ley, sino de hacernos justos a quienes creen en Jesús sin favoritismo alguno. Tremendo. Este es el nuevo pacto. Quizás nunca entendimos qué es el nuevo pacto, pero este es el nuevo arreglo, el nuevo contrato que Jesús hizo para arreglarnos con el Creador. Ya no tenés que ser un estudioso de la ley, sí tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en la palabra. Por eso venga temprano, haga el esfuerzo, estudie. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Está escrita, hermano. No la va a recibir de otra manera. Estúdiela. Estúdiela, venga, sea responsable. Dedíquese a aprender a vivir la nueva vida en Cristo. La justificación no viene por la obediencia a la ley, sino por la fe en Cristo, quien nos da la justicia de Dios. ¿Quién hace qué? Por medio de Jesús, el Padre, ¿a quién ve? No me ve a mí, ve a Jesús. Y dice yo, como dijo en el bautismo, Él es mi Hijo amado. Y nos dice a nosotros, ve a Jesús en nosotros, a aquellos que lo creen. Y a aquellos que obviamente viven lo que creen. Porque yo puedo decir que lo creo, pero no lo vivo. Aquellos que lo viven. Así que como conclusión, ya cerrando este tema, el nuevo pacto establecido por Jesús durante la Santa Cena transforma nuestra relación con Dios. Ya no necesitamos seguir la ley estricta ni realizar sacrificios de animales. El sacrificio de Jesús, diga, es suficiente. Es suficiente para el perdón de nuestros pecados y lo que tenemos ahora es un pacto de gracia que nos invita a vivir en una relación personal con Dios. No tenés intermediarios. Ni nosotros somos intermediarios como pastores. No tenés intermediarios, te acercás a Él directamente. En tu habitación, en tu casa, te acercás al lugar santísimo. Acá te acercás al lugar santísimo. En cualquier lado te encontrás cara a cara con Él. Ese es el nuevo pacto. Jesús, el sacrificio total y suficiente. Jesús, el autor y el protagonista de un nuevo pacto. ¿No lo pone contento esto? Entender que estamos en un nuevo pacto y que con la Santa Cena recordamos la gracia de Dios sobre nosotros.